Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Sandra Íñiguez. Esto es Insiders Lounge. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante y también controversial. Es el City Marketing o marca ciudad. Para ello tenemos a dos invitados muy especiales, expertos por supuesto en el tema. Ellos son el doctor Guillermo Velasco y el doctor también Salvador Cervantes. Cervantes, bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y les voy a platicar un poquito de quiénes son nuestros invitados. José Guillermo Velasco Barrera es doctor en comunicación por la Universidad de Navarra, licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y máster en comunicación política por esta misma institución. Inició su vida profesional en el ámbito del periodismo como reportero del periódico El Universal. Más tarde orientó su actividad profesional a los gabinetes de comunicación. Durante el gobierno del presidente mexicano Vicente Fox Quesada, fue director general de Relaciones Públicas y portavoz de la primera dama Marta Sagún de Fox. Ha sido consultor en comunicación política y asesor de comunicación en imagen de varios políticos mexicanos y ha colaborado en diversas campañas electorales. Actualmente es presidente del capítulo México de la Asociación de Comunicación Política. Es profesor del Máster de Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra, en España, y profesor de Comunicación Política y Teoría de la Comunicación en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Ha desarrollado diversas líneas de investigación sobre percepción de los políticos y sobre estrategias de marca ciudad, el tema que nos trae el día de hoy aquí. Además es socio de la empresa de comunicación estratégica AECOM Consulting y participa como analista en comunicación política en la primera emisión de Zona 3 Noticias. Bienvenido, José Guillermo. Muchas gracias. Gracias también a Salvador Cervantes, licenciado en Comercio Internacional, cuenta con un MBA y doctorado en Estudios Científicos Sociales, con línea de investigación en competitividad internacional. Ha trabajado en varias empresas transnacionales, así como de matchmaking en negocios internacionales. Tiene 10 años ya investigando la temática del country branding en Canadá. Actualmente se desempeña como presidente de la Red Latinoamericana de Estudios Canadienses y es director de posgrados en la Universidad del Valle de Atemajac, aquí en Guadalajara, Jalisco. Tenemos a los expertos esta noche y vamos a hablar de qué es este tema que nos trae el día de hoy, City Marketing, marca ciudad. Muchos ya lo conocen por ese nombre. ¿Qué es, Guillermo? Antes que nada, yo quiero agradecer mucho esta oportunidad, esta afortunada iniciativa de Insiders de justamente transmitir conocimiento, porque como sabemos hay personas que en otros lados del planeta también están siguiendo esta transmisión y me parece que es una gran iniciativa de cara a la innovación y a la generación de talento y conocimiento. Desde luego, a ver, el tema de marca ciudad es algo sumamente atractivo. Me parece que en ocasiones, como se le define, no se le hace justicia, porque pensamos en cosas muy básicas que efectivamente son parte de él, pero no nos vamos al fondo. Pensamos en logotipos, pensamos automáticamente en turismo en las ciudades y desde luego todo esto es parte de la marca ciudad, pero hay que irnos al fondo del tema. Me parece que hay que decir claramente que yo partiría de una base, así como las personas tenemos una vocación específica para hacer cosas y tenemos un alma, algo que nos anima a tener proyectos que acometer, las ciudades también. Las ciudades tienen un vocacionamiento y me gusta hablar de esto porque en el fondo, si nos vamos a la parte profunda, vamos a dejar de lado estereotipos y cosas en ocasiones, sí que son relevantes, pero me parece que no entran al meollo del asunto. Vamos hablando de que las ciudades tienen también una vocación y con base en esa vocación pueden hacer cosas francamente notables. Pensar en el logotipo de I Love New York, desde luego es importante porque cuando Nueva York estaba situado en una catástrofe en la década de los 70s, en un verdadero caos financiero, efectivamente se replantearon en ese momento cómo sacar adelante a Nueva York. Una de las tantas encomiendas a una agencia de publicidad fue este logo que efectivamente hoy es memorable. Es un sello, está plasmado en las camisetas de millones de personas, en tazas, en plumas, en cuadernos, pero efectivamente si nos quedásemos en esta parte sería muy pobre. Hay que entender que algunos visualizaron que Nueva York podía salir adelante dejando de lado el solamente pensar, por ejemplo, en la industria del automóvil, para ir justamente, Nueva York como apuesta a ciudad está vinculado al riesgo. Y dirán, bueno, ¿por qué? Porque efectivamente es el riesgo financiero, es la capital financiera del planeta. Entonces justamente ha venido entretejiendo toda una manera de ser, un tema sumamente interesante, una vocación. Nueva York es el caos
es el bendito caos. No se puede entender más que en aglomeraciones, más que en la densidad. La Quinta Avenida es esto. Pero efectivamente, esto que parece un enjambre de abejas es lo que le da vida a Nueva York como un lugar en donde se entreteje el talento e, insisto, el riesgo. Si pensáramos solamente en este logotipo, obviamente será algo llamativo e interesante, pero nos quedaríamos muy cortos. Entonces, me parece que hablar de marca ciudad es entender las estrategias que tienen que llevar a cabo las ciudades, y creo que es interesante hablar de ciudades porque son ese, vamos a decir, ese microcosmos que es lo que atiende directamente al ciudadano. Por eso es muy interesante hablar de esta vinculación, esta red de ciudades en todo el mundo. Y me parece a mí, hoy a lo largo de esta conversación iremos planteando, me parece que casos emblemáticos, aquí también aprovechando el amplio conocimiento de Salvador para este tema, pero como punto de partida yo diría que es estrategias de fondo para generar marca, para lograr que las ciudades logren transmitir lo que son realmente, pero no se puede entender la marca ciudad si no hay implicación de los ciudadanos. Dejemos de lado el mito de que esto es planes de gobierno, de los ayuntamientos, de los gobiernos. Justamente el tema hay que verlo cuando sociedad, empresarios, gobiernos tienen ruta clara de a dónde quieren llevar una ciudad. Ya hablaremos luego del caso Guadalajara, que es muy interesante, pero en el fondo es si hay ruta clara o no para decir una ciudad, dónde la queremos tener, no mañana, no en un trienio, sino a 15, 20 años vista. Y están, como bien dices, Guillermo, todos involucrados. Salvador, me comentabas antes de iniciar que no solamente es la marca ciudad, también esto puede trascender hasta marca país. Sí, exactamente. No hay precisamente, tomando lo que comentaba ahorita precisamente Guillermo, es una tendencia, ¿no? Es el impulsar el atractivo de las ciudades ante los ciudadanos y ante los entes externos. Y esto con la finalidad de generar, cuando hablaba precisamente de generar estrategias como ciudades o como países, es el generar ventajas competitivas de la ciudad. Pero va al inside out, es decir, desde el adentro hacia afuera. Es decir, una marca país o una marca ciudad que no engloba los diferentes agentes, que precisamente hace un momento platicando con algunos de nuestra audiencia, Andrés Barba de la Secretaría de Educación, que hay un proyecto muy interesante sobre la educación en Jalisco y el impulsar esta marca ciudad hacia el punto estratégico de la educación, la atracción de estudiantes, el vender hasta mismo Guadalajara o Jalisco como una atracción de estudiantes. Si solamente es un proyecto de una institución o de un organismo y no están los demás agentes involucrados, como son los ciudadanos, que sepan que van a tener países de todo el mundo, alumnos de todo el mundo, y no tienen el contexto, estos alumnos no van a gozar la ciudad. Es decir, va a terminar ser una marca ciudad no fuerte, que no representa lo que tú estás diciendo que es. Hace también un momento platicábamos, tomando un ejemplo, posiblemente algunas marcas ciudades, cuando no se tienen eslogans tan fuertes que se han generado en el transcurso de los años, como I Love New York, hablando, por ejemplo, de la ciudad de Puerto Vallarta, que hay un organismo internacional que alrededor hace 2 años lo nombra como The Most Friendly City, ¿no? La ciudad más amigable del mundo. Y esta denominación que se le da es algo que tiene que explotar esta ciudad. Pero si los ciudadanos, si la parte de la gente, los hoteles, los empresarios, el día a día de la ciudad no vive este valor de el ser amigables, cuando consuman la ciudad, sea quien sea, turismo, inversionistas, visitantes, la marca cae. Es que generalmente cuando viajamos no pensamos en eso, nosotros vamos con nuestra mentalidad de turista, entonces llegas a la ciudad, por ejemplo, Nueva York, Puerto Vallarta, y los ejemplos que nos van a dar más adelante, y tú dices, qué bonita ciudad y todo, pero nunca te imaginas cómo es vivir en esa ciudad o por qué esa ciudad es tan linda y tiene tantos atractivos. Das por hecho, como bien decías, Guillermo, que es el gobierno el que está inyectando el presupuesto o el que está haciendo algo, pero generalmente no pensamos en que el ciudadano es la parte más importante. ¿Cómo le explicarías, Guillermo, al ciudadano en palabras muy claras qué es marca ciudad? En palabras... Marca ciudad justamente es desarrollar estrategias de posicionamiento público de las ciudades para generar una marca convincente, competitiva,
que atraiga inversores, que atraiga estudiantes, que sume talento y desde luego que sume turistas. Yo digo que tiene 4 grandes vertientes la marca ciudad, para ponerlo así como más claro. Uno es desde luego la ciudad. Necesitamos la materia prima, que es el lugar donde vamos a trabajar, la ciudad específica. En segundo lugar, el factor confianza. Esto es implicación ciudadana. Donde no participan los ciudadanos, eso hay que reiterarlo hasta el cansancio, los planes son cosméticos. A mí me gusta citar a Tony Push, el llamado gurú de las ciudades, y él dice, cuando los planes de marca ciudad no implican a los ciudadanos, tenemos ciudades karaoke. Ciudades que son cosméticas, ciudades para entretenerse, cosa que está muy bien, ciudades que pueden tener buena marcha nocturna, que también es parte de la marca ciudad, desde luego. Pero efectivamente lo importante es que el ciudadano se sienta orgulloso, que con independencia de quién lo gobierne, es decir, esta ciudad es mía, aquí estoy a gusto. Un tercer asunto son los propios ciudadanos, sin los cuales no hay ese marco de confianza, y desde luego la comunicación, estrategias que organiza el gobierno, que organizan los empresarios y los ciudadanos para una comunicación implicativa. Entonces así pues es ciudad, confianza, ciudadanos y comunicación. Me parece que es lo que puede entretejer un plan de marca ciudad que sea muy relevante. Y además no hay plan igual, pero lo que tiene que haber es un mapa, que lo decíamos hace un momento, para la ciudad. El propio Tony Push y otros, el propio Florida, que también me gustaría comentar algunas cosas de los, digamos, de cómo se mide la felicidad en las ciudades. Porque efectivamente, así como se tienen que medir las inversiones, es qué tan feliz es la gente. Exacto. Y el lugar para vivir es clave. La gente en realidad, dice Florida en el libro de las ciudades creativas, ¿no? Las ciudades inteligentes, que hay tres decisiones muy importantes que la gente tiene que tomar en su vida. Una es qué hacer. Entonces, efectivamente, en una ciudad la gente trabaja, la gente investiga, impulsa proyectos, participa cívica, políticamente. En segundo lugar es con quién hacerlo. Y esto tiene que ver con el tema social, con quién nos asociamos, quiénes son nuestros amigos, el que decide casarse, con quién casarse, compartir la vida, etcétera, ¿no? Y tercer lugar es dónde vivir. No es una pregunta menor, aunque Florida la cita en un último lugar, lo cierto está en que es clave. Y efectivamente por eso la gente se va a lugares, decimos, a ver, ¿por qué hay lugares tan caóticos, tan demencialmente caros? Porque ahí hay talento. Entonces, efectivamente, me parece que es muy importante ir viendo estas cosas y pensar que cada ciudad es distinta y que tiene que tener su ruta de navegación muy clara. Claro, y que tiene además un beneficio que es incluso las mismas fuentes de trabajo, ¿no? No solamente esa felicidad, esa convivencia y el estar bien y proyectarnos a nivel internacional y ponernos en el mapa, sino también generar esa riqueza y esa cuestión interna. Y el sentido de orgullo, ¿eh? Eso es muy importante. Si yo soy de aquí y en realidad estoy feliz de ser de este lugar. Salvador, ¿cómo ves tú los objetivos? O sea, ¿cuál sería el primer objetivo de una marca ciudad? Fíjate que el primer, ya lo comentaba hace un momento Guillermo, son los ciudadanos, nace del insight. Pongo el caso Colombia país. Y bueno, hizo algo muy similar Toronto, que es precisamente como los temas que manejo más sobre los casos de Canadá, pero Colombia hizo primero una investigación de casi, no recuerdo si fueron alrededor de 200,000 encuestas, cuestionarios, en los cuales buscaba el atributo y les preguntaba a la gente, decir, ¿qué te define a ti colombiano? Entonces salieron como 300 atributos, pero el más mencionado fue pasión. Entonces, a partir de esto, se puso el objetivo Colombia, estamos hablando hace ya más de 10 años, con esta estrategia de Colombia, al insight. O sea, primero es hacia adentro, el vivir la ciudadanía, el saber qué es los atributos, tu reputación, qué es lo que te identifica. Entonces, en este atributo dijeron pasión. Los colombianos somos pasionales, somos pasión, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hizo toda una campaña que involucraron todos los agentes, hasta artistas. Ahí veías a los artistas más emblemáticos colombianos haciendo toda una campaña hacia adentro de Colombia es Pasión. Entonces, con todo este esquema de Colombia es Pasión, cuando ya se vieron listos la ciudadanía de decir, ya, estamos bien para el exterior, entonces lanzan todo lo que es la campaña de Colombia es Pasión, el único riesgo es que te quieras quedar. ¿No? Y es precisamente ubican el estereotipo, algo que también ayuda, que lo comentaba hace un momento Guillermo, son estrategias, es una estrategia también de ayuda a romper estereotipos,
O sea, un estereotipo que tenía Colombia tan fuerte de la inseguridad. De inseguridad, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado de guerrilla en México, porque hay una parte que si no hacemos algo, podemos pasar a un nivel que tenemos que entablar estrategias de cómo contrarrestar todo esto, ¿no? Pero entonces, lo primero, los ciudadanos, cuando se tiene fortalecido y se tienen claras la investigación, porque esto es una investigación, esto es una estrategia y no se hace como que se chupa uno el dedo para saber, vamos a irnos no digo asuntos, porque a lo mejor se va a relacionar con alguna parte de política gubernamental. Sí, no hay que politizar. Pero no es... Si no es, se hace una investigación y se ve la tendencia, qué es lo que identifica la ciudad, qué es los ciudadanos, y es algo que viva. No puedes decir, a lo mejor, yo que soy de un pueblo en Nayarit y que digas, Tepic, la ciudad más cosmopolita del mundo, ¿no? Y cuando llega la gente va a decir, ¿y dónde está lo cosmopolita? ¿Dónde está? ¿No? Es decir, también tiene que haber una congruencia entre lo que se está comunicando y lo que se está viviendo dentro de la ciudad. Entonces yo creo que lo primero es la ciudadanía y que se viva en la ciudad. Hay muchos casos de éxito, y ahorita que mencionabas, Guillermo, a Tony Puig, el que hizo esto en Barcelona, tú eres el experto, cuéntanos de este caso. Bueno, Barcelona es un caso fantástico, es un caso maravilloso. Tony Puig, que efectivamente fue parte toral en esa transformación de Barcelona, habla de cómo ser una ciudad, digamos, hacia la década de los 70s, pues gris, una ciudad no abierta al mar, que esa fue después la gran transformación, teniendo un puerto que en su día era gris, oscuro, lograr transformarlo para quedar ya tras la ciudad olímpica en este maravilloso puerto de madera. Pero Tony Puig decía, a ver, en el fondo estuvo la implicación para transformar esta ciudad y se plantea un objetivo que en su día podría haber sonado muy ambicioso, pero que efectivamente dio la pauta para efectivamente creérsela. Esto es importante decir, sí podemos llegar a este camino, y el detonante de las Olimpiadas del 92 fue clave. Tony Puig plantea en el libro justamente de Marca Ciudad, cuando hace la radiografía del caso catalán, más bien el caso de Barcelona. Sí, específicamente. Él dice, nos planteamos ser la capital cultural del Mediterráneo. Nada más y nada menos. Así. Claro, esto es muy complejo, pero hay ruta. Era querer llegar a ese asunto. Entonces, se propusieron y trabajaron 10 años justamente para lograrse la ciudad olímpica. Refiere que además el primer día fue caótico, porque había goteras en el Estadio Olímpico, se mojaron. Entonces, suele suceder. Decía, esto va a ser un caos. Y esto nos lleva a una cuestión muy importante. Efectivamente, lo relevante de una ciudad olímpica comienza después. Este fue un detonante. Aquí acabamos de tener, digamos, en Guadalajara, los Juegos Panamericanos, lo cual me parece que para esta ciudad fue muy interesante. Pero el verdadero desafío es posterior. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Cómo se aprovecha esta infraestructura para seguir implicando a la ciudad? Dice Tony Puig, hablando de Barcelona, el único problema que hoy tenemos es que estamos enfermos de éxito. Claro, no funcionó, pero ¿qué pasó después? Se implicó. Hubo después una parte también catastrófica, que hay que decirlo, que es el Fórum del 2004, el Foro de las Culturas. Sí. Y él dice, porque comenzó a operar una lógica, él llama de capillismo político. ¿Por qué? Porque se dejó de considerar a la sociedad para los megaplanes. Entonces, en realidad me parece que el caso catalán es llamativo por la implicación, porque además hubo un eslogan que fue convocante. No solamente Puig, sino todas las personas que han escrito mucho sobre Marca Ciudad dicen, hay que estarle contando a la sociedad una y otra vez para generar el orgullo. Ellos sacaron, y recordarán los que conocen el caso de Barcelona, una B gigantesca de Barcelona, y el lema era, hagámoslo bien. Entonces, hagámoslo bien era que lo haga bien el gobierno, que lo haga bien la sociedad, y ahora el proyecto que tiene Puig en la cabeza es construir en la entrada a Barcelona, para cuando van llegando las personas en aviones, una B gigantesca que la puedas ver desde el aire, desde el cielo, con el mosaico de todas las culturas mediterráneas, justamente para decir, esa B de hacerlo bien somos nosotros. Entonces, me parece que es un caso fantástico el caso de Barcelona. Sí. Yo no sé qué opine Salvador, pero me parece que es verdad un caso muy notable. Sí, claro, y aparte vienen, fíjate, hay ciudades que sí buscan identificarse con el país, ¿sí? Y luego viene precisamente también la ubicación de las marcas, ciudades, ubicarse con los productos, ¿no? Apoyarse de alguna manera. Por ejemplo, España, si cada uno de ustedes se pone a ver cuál es el símbolo, que hablamos que no es lo importante realmente, inmediatamente ubicas el sol, ¿no? Los colores. O sea, es algo que ha identificado, y después Barcelona toma precisamente esta cuestión de identidad muy fuerte,
tomando el caso, pero después también las demás ciudades empiezan a hacer lo propio, ¿no? Empiezan a tomar el ejemplo. Propio. Tomando el caso México, el por qué nace la cuestión de ciudades y la marca ciudad, ¿no? El city brand. Las ciudades compiten entre ellas mismas. Aún así, en el mismo país están compitiendo por atraer inversiones, atraer personas, las exportaciones. Es decir, hay una competencia entre las mismas ciudades y estamos hablando también que dentro de los niveles de competitividad las mismas ciudades tienen rangos, están en ciertos índices, en los mismos índices de seguridad, entonces están compitiendo entre esto. Y si no se tiene, hay una palabra que yo también utilizo mucho que es el vocacionamiento, ¿no? Es decir, no solo es el turismo, cada ciudad tiene un vocacionamiento muy específico, ¿no? Y entonces dices, a ver, quiero atraer aeronáutica, quiero atraer ensambladores de carro, quiero atraer toda la agricultura, quiero traer... Entonces, el turismo. Se tiene que vocacionar, tienes que saber si vas a irte a una línea precisamente de automotriz, entonces buscar que esté con todo el encadenamiento productivo, estar muy de acuerdo con todas las cámaras y hacer entonces el city brand con respecto al vocacionamiento. A lo mejor no tienes turismo, pero tienes, por ejemplo, ciudades en Guanajuato que a lo mejor dices tú, híjole, no están fortalecidas como turísticas, pero sí vocacionadas totalmente a ser armadoras. Fíjate que eso me llama la atención porque platicaba con Guillermo, se me hizo muy interesante lo que me comentabas respecto a vocacionarlo. Una de las opciones que me comentabas de hacerlo en espacios o lugares que atraen a la gente, pero por ciertas características, lo que me comentabas de Auschwitz, sí, cuéntanos de eso, porque está muy interesante. Porque, a ver, las ciudades se van rediseñando y van encontrando alternativas para, en este caso puntual, en el turismo. Y es, fíjate, ya el llamado, el turismo que tiene que ver necrológico. Y hay un instituto en Londres que efectivamente vincula el turismo a la muerte. Entonces el tema es muy peculiar, pero efectivamente es una fascinación que también atrae, por ejemplo, el que la gente visite lugares donde hubo campos de concentración. Entonces, claro, esto no deja de tener una parte que es bastante tétrica, pero es la gente que va ahí y quizá porque sabe que después volverá al confort de su viaje, pero en ese momento visita ese lugar y se hace una foto. La zona cero, por ejemplo, ¿no? En Nueva York. En Nueva York. Efectivamente es un sitio que también se le está sacando una ventaja muy interesante desde el punto de vista de inversiones y turismo. Entonces a lo que vamos es un turismo experiencial muy peculiar, hay que decirlo, pero hay un instituto en Londres que lo que está analizando en este momento es las características peculiares de las personas y por qué se ven atraídas a este tipo de turismo muy peculiar. Pero efectivamente ya es el Instituto de Estudios Necrológicos vinculados al turismo y que está acuñando ese término del turismo ligado a la muerte. Es algo que impresiona, pero que es cierto, existe, está. De repente cuando alguien dice, fui a Alemania, la primera pregunta es, ¿fuiste a los campos de concentración? ¿Te metiste a las cámaras de gas? ¿No? Entonces, tú dices, híjole, hay tanto que ver y la mayoría de las personas se concentran en ese tipo de preguntas. Entonces, es cierto lo que dices, que cada uno tiene que buscar de qué manera atraerlo. Ahora, en el caso de Canadá, Salvador, que tú tienes ya 10 años de experiencia estudiándolos, ¿cómo manejan el City Brand? Fíjate que primero hay una inversión, ¿no? Algo que hizo Toronto, son todos los agentes. De hecho, se hicieron alianzas. O sea, cuando inicia en el 2002, aunque ya Canadá ha estado haciendo mucho el country brand, el branding a nivel país, el posicionamiento, maneja mucho la cuestión de la paradiplomacia, es decir, la diplomacia moderna, ya de cada región, que tienen sus oficinas específicas de cada provincia, en diferentes ciudades o en diferentes países. También algo que ha hecho es decir, a ver, ¿quiénes son nuestros mercados? Aún así como ciudades, ellos dicen, ¿quiénes son mis países target? Y sobre ellos genero también mi marca ciudad. O sea, también visualiza, por ejemplo, Toronto, cuando hace su investigación, ve y define, a ver, sí, me interesan todos los demás países que vengan y conozcan Toronto, que inviertan en Toronto, pero mis targets son Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Y la gente siempre pregunta, ¿por qué Canadá? Como si está en el mismo país, ¿no? Porque a fin de cuentas hablamos, te consumen las ciudades de Canadá. O sea, no necesariamente te consumen como ciudad,
otros países, sino también te consumen Eres las interno. ciudades del mismo país, ¿no? Entonces tú también buscas atraer. Y en este contexto, bueno, se hicieron, fueron casi un año precisamente de investigación con muchas entrevistas, focus group en las diferentes ciudades y países. A partir de entonces se desarrolla un plan, se desarrolla una estrategia, se contratan firmas, porque también queremos decir que es precisamente no lo puede hacer solo el gobierno. O sea, no es algo que solamente lo hace el gobierno, sino se contratan firmas, se contratan expertos, suman creativos, se hace todo se hacen alianzas. Eso es lo primero que busca hacerse. O sea, a ver, hacemos alianzas, ahí entró, por ejemplo, la ciudad de Toronto, entró el mismo estado, el mismo Ontario, invierte en esto, a pesar de que no era para ellos mismos. Quisiera hacerte una pregunta antes de que continúes aclarando algo. ¿Se maneja todas estas personas que tú dices que están involucradas y todas las que se pueden involucrar? ¿Sí hay un respeto porque sea interno, que sea el mismo país? Es decir, que no contrate yo creativos españoles o creativos alemanes para México. O sea, ¿se respeta la materia prima o cómo se maneja en este caso? Desde mi punto de vista, parte inherente a la marca ciudades va ligado al atraer talento de fuera. Me parece que inclusive sería una torpeza, por ejemplo, para pensar en Guadalajara, para pensar en otras ciudades, el decir nosotros mismos, entramos en una endogamia, vamos pensando en cómo sacar para adelante en una estrategia de marca ciudad a una ciudad determinada. Me parece que aquí da lo mismo de donde venga la gente, de Japón, de algún lugar en Estados Unidos. En el fondo es realmente conformar con talento de fuera y talento de adentro esa sinergia tan potente que efectivamente constituye una marca. Porque además las ciudades se van encontrando en una periferia espectacular. Parte de lo que le pasa a las ciudades de América Latina, varias son muy espectaculares para hacer marca ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, Bogotá, Medellín, sin duda, son ciudades clave. Y Guadalajara puede ser una de ellas, pero en el fondo no nos hemos metido en la ruta de operar como una verdadera red de ciudades haciendo marca. Y esa sinergia, por lo tanto, también provenga donde provenga el talento, yo digo, le tenemos que dar la bienvenida si se trata de conformar posicionamiento para las ciudades. Es decir, lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Y ahí yo le agrego algo que precisamente, o sea, aparte que sí puedes traer a las personas expertas de todos lados, pero sí tus agentes de cambio tienen que ser los internos. De acuerdo. Aquí en Toronto la aportación fuerte la dieron las mismas empresarios, se juntaron $4 millones tan solo para esta creación entre las cámaras, museos, externos e internos para hacer la estrategia. O sea, porque una parte fue toda la investigación y luego ya la implementación de la estrategia en lo que era Toronto. Esto estamos hablando, inició en el 2004, 2 años previos de investigación, y de 2004 a la fecha ya con una cuestión de identidad y personalidad como Toronto. Que es más que la hoja de Maple, ¿no? Lo que es más de la hoja de Maple. Pero hay mucho más allá. Mira, mucho más atrás. Cuando hablaba Salvador del caso Colombia, en un sentido como país, hay que pensar en el caso Bogotá. Efectivamente le dieron la vuelta al tema de la inseguridad. ¿Por qué? Por hacer bibliotecas en los barrios, llevar la cultura al ámbito popular. Medellín, como lema dijo, Medellín la más educada. En el fondo, ¿qué nos está diciendo la marca ciudad? Los temas torales son el talento y la educación. Las marcas y demás, o más bien los logotipos, vienen después. Sí. En el fondo son los temas básicos. Mira, para hablar de otra ciudad espectacular, Singapur. Singapur, que es desde luego la más abierta a Occidente, por así decirlo, hay una razón fundamental en lo que ha trazado como marca ciudad, y es el Estado de Derecho. Ahí porque hay inversores y porque va la gente, porque la ley se cumple a carta cabal. Hay un principio de orden, y eso es lo que hace muy atractivo a Singapur. ¿Por qué? Porque ahí una gente que escupe en la calle es sometido a penas muy severas. Aquel que roba, exacto, aquel que roba se le pega con una caña de bambú. Pudiera parecer un asunto ahí casi cavernario, pero en el fondo la gente sabe que se tiene que respetar la ley. Y entonces se han convertido en un lugar que efectivamente su marca ciudad le está conformando de un rigor absoluto a las normas. Y a nosotros nos sorprende, ¿no? Yo me acuerdo cuando nos llegó esa información, cuando se preparaban las Olimpiadas, y dicen, es que te multan si escupes. ¡Wow! ¿No? O sea, como todavía falta mucho por hacer desde abajo, como bien dicen ustedes, desde los ciudadanos. Ahora, lo ponemos en cuestión local. En el tiempo que nos queda, me gustaría que nos platicaran, ya nos emocionaron con esto de la marca ciudad. Ahora, ¿cómo lo hacemos en Guadalajara? ¿Cómo lo implementamos?
¿qué límites y qué alcances tiene en nuestra ciudad? Adelante, Salvador. Yo creo que primero hay que recuperar y reconocer lo que es la identidad. O sea, ¿qué nos identifica como ciudad? ¿No? O sea, Más que mariachi y tequila. Pero es que puede ser. O sea, pueden ser parte de. Fíjate, algo que hace, aunque a Canadá a veces, retomo el caso de Canadá, aunque tú me estás preguntando local, dices, BlackBerry. BlackBerry es canadiense. No todo el mundo sabe qué es. A la marca no le interesa que lo ubiquen con el país. Ellos no les importa, ellos les pueden decir eres de Alemania, pero a Canadá sí le interesa que lo ubiquen, porque lo ubican con tecnología. Entonces, en los discursos gubernamentales, en cada vez que habla algún gobernador, algo siempre va a decir, y BlackBerry es canadiense. Hable de lo que hable, migración, visas, de lo que sea. Entonces, cuando estamos hablando de algo interno, cuando tú ves la identidad, tú puedes decir, a ver, ¿qué es lo que me identifica? Y si me identifica el tequila, y si me identifica el mariachi, y si me identifica la aeronáutica y el Valle del Silicio, entonces se tiene que comunicar y tiene que haber una estrategia de comunicación, pero también tienes que ser muy congruente. Yo creo que esos son los límites. Tienes que decir qué es decir, qué es la ciudad y que lo que comunicas, si dices, somos la ciudad más rápida para hacer negocios, ¿no? Y te vendes y van misiones comerciales hacia el exterior y entonces los traes a invertir en Guadalajara y cuando llegan aquí a Guadalajara a lo mejor se topan con 6 meses para poner un negocio. Entonces tienes que precisamente ser muy congruente y todos los actores tienes que generar una identidad y todos estar en la misma sintonía y fluir, porque si no, entonces mejor no lo comunicas. Entonces esos son como los riesgos. Y entonces si te quedas solamente a la cuestión turismo y visítame, que es algo muy bueno, el tequila, y visitar la Plaza de Mariachi, que es algo que lo tienes que potencializar de igual forma y que se está haciendo muy bien en Jalisco. ¿Cuál sería tu propuesta, Guillermo? Yo coincido en lo que dice Salvador, que habría que huir del estereotipo. A mí me parece el tequila, pues es un asunto fantástico. Además, efectivamente, esta denominación de origen pues nos hace un sitio peculiar, espectacular, así como el mariachi. Pero lo que sería una pena es que fuera la única apuesta por la que transitar una ciudad tan espectacular como lo es Guadalajara. Me parece a mí que efectivamente puede ser un polo tecnológico con el tema de ciudad creativa digital espectacular. Pero habría que hacer varias cosas al respecto, porque a ver, esto que suena un tema muy bien, como para hacer de alguna manera un polo atractivo de tecnología, está hoy realmente muy detenido, hay que decirlo claramente, por muchos asuntos de índole política. No hay presupuesto, hay problemas en la zona, hay discrepancias, no hay implicación de muchos que tuvieran que estar. Entonces me parece que yo sí veo a Guadalajara como un polo de tecnología que puede ser un gran polo en América Latina, atrayendo talento de lugares fantásticos para generar efectivamente conocimiento, para generar innovación, para generar investigación. Y si puede ser con tequila, fantástico, también. Claro. No va a pelear una cosa con la otra, pero me parece que hay que empujar a Guadalajara como un polo de desarrollo tecnológico. Me parece que hay que pensar, yo diría 2 cosas. Hay que pensar con visión de largo plazo. Somos todavía una sociedad muy cortoplacista y los planes se hacen con vista a 3 y en el mejor de los casos a 6 años vista por lo que dura un sexenio. Eso no merece la pena, no vale la pena. En realidad tendríamos que pensar a 20 años vista, sabedores de que hay que tomar decisiones hoy mismo. Y en segundo lugar, da igual los colores partidistas, es otra cosa clave en la marca ciudad. Si hoy gobierna un partido y mañana otro, tendrían que dar cosas muy establecidas para que no se detenga un plan que vale la pena. Y me parece que a esta ciudad de Guadalajara le urge una apertura muy grande a la internacionalización. Creo yo que seguimos siendo un lugar en donde hay gente muy valiosa, pero nos cuesta todavía incorporar el talento de fuera. A veces generamos nuestra propia marca, digamos, con nuestros propios orgullos muy locales, y no puede haber una ciudad de verdaderamente marca que no atraiga el talento de fuera. Porque imaginemos una ciudad creativa digital cerrada entre 4 paredes, no le pongamos puertas al campo, esta ciudad es fantástica, pero tenemos que tener una apertura fenomenal y mucho más notable. ¿Cómo podríamos empezar o quién tiene que empezar? Si decimos, no depende del gobierno, no debe de depender del partido que esté gobernando en ese momento, ¿quién debe tener la iniciativa? ¿O cómo podríamos iniciar cómo arrancaría este proyecto?
siempre va a arrancar del lado de la sociedad, eso lo tengo claro. Esto mismo que está ocurriendo esta noche me parece que es una iniciativa que puede detonar muchas cosas, ponernos a pensar, a discutir, yo así lo veo, yo de veras celebro esta iniciativa de Insiders porque es eso, es poner un granito de arena para que el tema de marca ciudad tenga peso específico. Los empresarios son clave, pero tienen que pensar en visión de los clústeres, no en sus propias empresas solamente, ahí hay un papel clave. Las universidades, para mí son el tema embrionario de la marca ciudad, ahí hay mucho talento, y en este lugar, en Guadalajara, en colindancia con Zapopan, hay un montón de universidades que pueden generar muchísimo, y me parece que, no digo lo menos importante, pero lo último en el escalafón es el gobierno, no por eso menos importante, porque al final el gobierno va a dotar de muchas cosas. Así se hizo Barcelona, fue un evento que provino de una iniciativa ciudadana, pero que efectivamente el gobierno hizo suya esta iniciativa, y después tuvo un equipo talentoso, donde hubo gente de Barcelona y gente de fuera que lo empujó de forma muy determinante. Pero creo que el paso lo tenemos que dar en la sociedad. Si nos quedamos esperando de brazos cruzados a que el gobierno diga por aquí, va a ser el clásico plan que se elabora, guárdese y no se ejecute. Y esto no nos va a llevar a ningún lado. Salvador, tu opinión al respecto. Pues fíjate que de hecho yo creo que hay mucho esfuerzo. Ahorita veo varios amigos aquí por los esfuerzos de la internacionalización de Guadalajara. Yo creo que Guadalajara ha hecho una identidad hacia lo internacional, con muchas cosas, ¿no? Desde los Panamericanos, el estar buscando la educación internacional, la ciudad creativa digital, el Valle del Silicio. Sí creo que hace falta precisamente de los ciudadanos, hay muchos esfuerzos, creo que todavía falta el punch de decir qué, o sea, cuál es nuestra identidad, y si vamos a ir hacia esto, todos entonces vamos a aportar esta parte de aislamiento, de decir, sí, aunque yo lo hago en conjunto contigo, pero somos nosotros dos. Sí, sigue el siguiente, sí necesita haber una identidad, sí necesita haber también mucha cuestión de gobierno, de decir, es esto, difundir, cuánta gente no conocemos en nuestro entorno que no sabe qué es lo que se está haciendo, ¿no? La ciudad creativa y digital, aeronáutica, los negocios internacionales, las incubadoras, los campos tecnológicos, o sea, que no sabe esto. Entonces, si alguien en el día a día no lo conoce la gente, pues, es decir, falta este esquema de comunicación, de decodificar esta información que se está generando en muchos organismos con una línea clara, pero que en la población no termina de transmitirse. Entonces, yo creo que sí falta organizarse la sociedad y hacerse funcionar, ¿no? Y quizás hay también con qué, terminar egos, ¿no? Sí, desde luego. Que dé esa oportunidad que entren todos y que otras personas puedan continuarlo sin pelear quién lo inició, sino ver el beneficio de la ciudad. Esa es la visión de conjunto, y que seamos capaces, ahí un poco también como lo planteaba Tony Puig, quien ha estado recientemente en Guadalajara, sí, capaces de poner en una hoja de papel en 3 líneas a dónde queremos ir. Claro. Yo creo que no hemos sido capaces de esto. Hay iniciativas sueltas, ¿no? Estuvo muy bien el tema Panamericano, Ciudad Creativa Digital, pero si yo preguntara, más allá de todo esto, si seremos capaces, ¿a dónde? Creo que falta una ruta de navegación mucho más clara para decir, Guadalajara, todos por acá. Cuando hay caminos, como cuando vamos a montar una excursión, puede haber altas y bajas en la excursión, ¿no? Pero efectivamente, una vez que definimos rumbo, no se vale que alguien se haga de lado. Y eso es lo que creo que nos está faltando, empujar en un mismo sentido. Fíjate que aquí es un poco ampliar esto mismo, aunque las ciudades son multidimensionales, sí tiene que haber una estrategia que generalmente la tiene que poner el gobierno a través de un plan, y que no cambie cada 6 años o cada 4 años, ¿no? Que cambien el plan y diga, ahora es agricultura y el siguiente año cambiamos a negocios y luego a aeronáutica y luego ensambladoras. Entonces, sí tiene que haber un plan, sí hay una cuestión multidimensional. También las ciudades van cambiándose, o sea, se reinventan, ¿no? Eso es evidente. Pero sí debe de haber una estrategia clara, sí tiene que estar muy hilada a planes de gobierno, planes empresariales, las cámaras, los consejos de cámaras, es decir, y no solamente una cámara, sino es la suma de todas las cámaras con una sola línea, en conjunto de cámaras con gobierno, con actores ciudadanos que se quieran sumar al proyecto y comunicarlo. Yo creo que sí, una parte muy importante es la comunicación, o sea, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que le va a generar la identidad? Yo sí pregunto siempre, digo, yo no soy de Guadalajara, llevo muchos años viviendo aquí, pero digo, ¿cuál es la identidad? ¿Qué te identifica? ¿Qué identifica el tapatío? Bueno, el mariachi y el tequila, ¿no?
pero ¿qué atributo? Esos no son los atributos, esos son el producto, pero como atributo... Que esta es nuestra esencia, ¿no? Que es nuestra esencia, ¿no? Que es la identidad, y yo creo que es algo que sí hace falta trabajar dentro de... Pues hay mucho trabajo por hacer, definitivamente con lo que nos están platicando. Es muy interesante y ojalá que la gente que nos está viendo y la gente que está también aquí presente en su ámbito, desde su espacio, desde su lugar de trabajo, pueda hacer algo para que esto se haga y sea una realidad. Lamentablemente el tiempo pues se nos termina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.